Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos transmitiendo la misa, la Santa Misa, con los sacerdotes, los religiosos y las religiosas desde la Catedral de St. Patrick en Nueva York, presidida por el Santo Padre Benedicto XVI. En la continuidad, Jesús Manuel Fuentes, en el control Guillermo Hernández y Betty Machete y un servidor Manuel María Bru en el micrófono. Vemos ya al Santo Padre que está en el interior de la catedral. Ya ha tenido un primer momento ritual, que es el de la incensación, y se dirige al lugar donde va a ponerse las vestiduras para presidir la celebración, donde se va a revestir. Betty, yo creo que este es un acto importantísimo con los sacerdotes, con los religiosos, las religiosas. Esta tarde también va a encontrarse con los jóvenes y junto con los jóvenes con los seminaristas. Nos encontramos en un momento del viaje en el cual ya podemos ir haciendo valoraciones de lo que está suponiendo este viaje que tú, por otra parte, has estado transmitiendo en Popular Televisión desde el primero de los actos, ¿verdad? Sí, es así, Manuel. Es un viaje que creo que dejará un sello, que dejará una impronta en esta comunidad americana, una comunidad, hemos visto, pues que ha respondido con un entusiasmo, una apertura, una adhesión al Vicario de Cristo. Lo hemos visto en todos estos días. Santo Padre se arrodilla delante del Santísimo para un momento de adoración. Recordamos que toda esta celebración se desarrolla en la Catedral de San Patricio, que es la sede de la Archidiócesis Católica y Romana de Nueva York. Es una catedral de estilo neogótico, con unas torres de unos 100 metros de altura, que en su momento fueron una construcción impresionante. Ahora está perdida en medio de los rascacielos de Manhattan, pero es el corazón pulsante de esta comunidad católica de Nueva York. Y de algún modo un símbolo del catolicismo en Estados Unidos. Sí. Vemos ya al Santo Padre que después de este momento de adoración ante el Santísimo, pues acompañado por el Cardenal Arzobispo de Nueva York, es recibido con aplausos por las personas que están en las primeras filas, en los primeros bancos, para participar en esta celebración. A unas autoridades, ¿no? Una misa con religiosos, religiosas, pero evidentemente también autoridades civiles que están saludando ahora mismo al Santo Padre. Ayer fue un momento culminante de esta visita, un momento más esperado porque era el de mayor repercusión mundial. Fue su mensaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas, un momento muy especial en el que el Santo Padre quiso aportar ese mensaje de la Iglesia Católica en el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, pidiendo especialmente a todos los representantes, los delegados y los embajadores de todas las naciones presentes en Naciones Unidas que volvieran a los orígenes del nacimiento de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, un momento en el que se descubrió que era necesario una fundamentación ética de la actividad política, tanto a nivel nacional como internacional, y sobre todo que era necesario pues una coordinación internacional en busca de la paz, de la concordia, de la justicia en el mundo. Y el discurso fue fundamentalmente el de proponer esta fundamentación ética en aquellos valores de la ley natural que no dependen de una ley o de otra, no están sometidos al positivismo legal, tampoco están sometidos a un minimalismo o a un relativismo ético, sino que están basadas en una ley inscrita en el corazón de los hombres, y esa ley, citando a San Agustín, él ya lo había adelantado en su mensaje televisivo antes de llegar a Estados Unidos, es la regla de oro: no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Por el contrario, haz a los demás lo que tú querrías que los demás hicieran contigo.
desde esa regla de oro, ha fundamentado, lo ha puesto como eso que está en el corazón de todos los hombres, reconozcan o no reconozcan un valor trascendente a esa ley natural, esa ley inscrita en el corazón de los hombres. Esa podría ser el corazón o lo principal de un discurso que, por supuesto, tenía muchísimos otros elementos complejos y importantes en el ámbito de las relaciones internacionales. Sí, el Papa decía textualmente que los derechos y los deberes provienen naturalmente de la interacción humana, basada principalmente en la solidaridad entre los miembros de la sociedad y que por lo tanto son válidas, decía el Papa, para todos los tiempos y para todos los pueblos, ¿no? Que para esto no había excepción, ¿no? Y es verdad lo que decías, que en este vídeo que ha hecho el Papa de saludo al pueblo americano antes de partir de Roma, él decía que les auguraba que Jesús sea la esperanza para los hombres de todas las lenguas, las razas, las culturas y las naciones. Esta ceremonia ha durado 3 horas en la ONU y, mejor dicho, el Papa ha estado 3 horas en la ONU y el discurso lo ha hecho la mitad en francés, luego ha seguido en inglés. Y ha sido una cosa muy interesante y muy conmovedora cuando el secretario general Ban Ki-moon le decía, pero si usted nos pregunta quiénes trabajamos para las Naciones Unidas, ¿cuáles son nuestras motivaciones? Muchos responderemos en un lenguaje de fe, le decía el secretario general, ¿no? El Papa, recordemos que la Santa Sede tiene el estatuto de observador permanente en la ONU, lo que le da derecho a voz, pero no a voto. Esta presencia del Papa en la Asamblea General de la ONU era muy esperada y ha sido escuchada con muchísima atención por los que estaban aquí presentes. Esta visita que se ha realizado celebrando los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vemos ya en las imágenes pues a los sacerdotes y religiosos que están presentes en esta celebración que va a dar comienzo. Una celebración de las que podríamos llamar, por hacer una distinción entre todas estas visitas de este viaje del Santo Padre a Estados Unidos, más intraeclesial. En cualquier caso, la repercusión tanto en Estados Unidos como en todo el mundo de este viaje es idénticamente, es lo mismo de los encuentros sociales y políticos a estos encuentros más intraeclesiales, puesto que lo importante de esta visita es su valor apostólico y porque está habiendo una reacción importantísima, muy valiosa de la sociedad norteamericana de apoyo a Benito XVI con esta visita. Muchos comentaristas han dicho que se ha ganado a los norteamericanos de Estados Unidos desde el primer momento. Y una de las expresiones que yo he encontrado más curiosas y originales de esta reacción es que ha surgido una página web para volver a la Iglesia Católica. Welcome to Catholics Come Home, ¿no? Una web en la cual pues son miles de norteamericanos que están pudiendo entrar en ella, y a unos les simplemente dicen no somos católicos pero queremos conocer las respuestas a nuestras inquietudes y preguntas sobre la Iglesia Católica. Otros dicen yo soy católico pero quiero comprometerme más, quiero ayudar más, quiero vincularme más en mi pertenencia, y otros dicen pues yo quiero renovar mi pertenencia a la Iglesia Católica, quiero volver a la Iglesia Católica. Y a partir de estos 3 accesos se entra en esta web de Catholics Come Home, ¿no? Que yo creo que es un síntoma más, entre tantos otros, en este caso en el campo de las nuevas tecnologías, de lo que está suponiendo este viaje apostólico de Juan Pablo II a Estados Unidos. Luego están todos los encuentros ecuménicos interreligiosos, importantísimo. Betty, ayer con los judíos, con un acercamiento a ellos y con un reconocimiento de la importancia de todo lo que hay en común, de toda la tradición de la antigua alianza con ellos, un diálogo verdaderamente desde la fe que fue impresionante, ¿no? Pues sí, son 2 de los encuentros, tanto el interreligioso como este con los judíos, porque además hay que recordar que hay una importante comunidad judía en Estados Unidos.
nos parece en este encuentro de la tarde del viernes en la sinagoga de Nueva York, estuvo el Papa ahí para manifestar a la comunidad judía su estima y manifestarle su felicitación por la Pascua judía, que comienza justo el sábado por la noche hoy. El Papa les decía: me parece conmovedor recordar que Jesús, cuando era pequeño, escuchó las palabras de la Escritura y rezó en un lugar como este. En esta sinagoga le acogió el rabino de Park Est, Arthur Schneider, que él sobrevivió al Holocausto y emigró a los Estados Unidos en la década del 40. El Papa en ese momento ahí en la sinagoga alentó a todos los presentes a seguir construyendo puentes de amistad con todos los diferentes grupos religiosos y étnicos presentes en su vecindad. Les aseguró especialmente la cercanía en ese momento, mientras se preparaban para celebrar los dones del Todopoderoso y cantar sus alabanzas, que ha obrado maravillas en el pueblo judío. Recordamos a nuestros televidentes que el Santo Padre Benedicto XVI llegó a Washington el 15 de abril, fue recibido por el presidente Bush, la primera vez que el presidente de Estados Unidos recibe a un jefe de Estado a la escalera del avión. El 16 de abril visitó la Casa Blanca, era el día de su cumpleaños, tuvo un encuentro con los obispos de Estados Unidos. El 17 de abril celebró la misa solemne desde el Estadio Nacional de Washington, y después tuvo una reunión importante también con los educadores de las universidades católicas de los Estados Unidos, con un mensaje muy valioso sobre la identidad católica de los centros educativos, sobre la gran acción social, servicio social que hace la Iglesia Católica en Estados Unidos y en todo el mundo con sus obras educativas, con su labor educativa. Después tuvo un encuentro con otras religiones en el Centro Cultural Juan Pablo II. Ayer, 18 de abril, tuvo el discurso ante las Naciones Unidas ya en Nueva York, viajó de Washington a Nueva York, y después el encuentro ecuménico y el encuentro interreligioso en la iglesia de San José en Manhattan. Hoy tiene esta celebración de la misa que va a comenzar en unos instantes, la misa en la Catedral de San Patricio con sacerdotes y religiosos, y esta tarde después va a tener una reunión con los jóvenes y los seminaristas del seminario Downwoody. Y por último, mañana domingo tendrá la visita a la zona cero para de algún modo recordar y unirse a ese dolor que todavía está muy presente en la sociedad norteamericana y en todo el mundo del 11S. Y después tendrá la celebración de la Santa Misa en el estadio de los Yankees y por último la despedida en el aeropuerto John F. Kennedy. O sea, es un viaje, la verdad, Betty, completísimo, ¿verdad? Uno de los viajes de Benedicto XVI más completos, más completo. Y además que ha habido dos fechas significativas dentro de este viaje. El día del cumpleaños del Papa, como decías bien, Manuel, al comienzo, cuando en la Casa Blanca le han cantado el Happy Birthday to You, una multitud de 9.000 personas, una soprano, un momento así conmovedor también, y que donde Bush le ha agradecido al Santo Padre que eligiera esta fecha donde cada uno más o menos piensa pasarla con sus amigos cercanos, con quienes más quiere, que el Papa haya elegido pasarlo con el pueblo americano. Y hoy la segunda fecha, que es el tercer aniversario del pontificado de Benedicto XVI, 19 de abril. Efectivamente, estamos celebrando también ese tercer aniversario del pontificado con este viaje a Estados Unidos, lo cual de algún modo tiene su valor simbólico en el sentido de que de un modo únicamente un tanto incipiente con Pablo VI, pero fundamentalmente con Juan Pablo II y ahora con Benedicto XVI, a pesar de que ya tiene una edad pues que no es fácil que pueda viajar tanto como Juan Pablo II, pero ya es un tipo de comprensión de la misión del pontífice que en nuestro tiempo, gracias a las nuevas capacidades que hay de comunicación, pues los hacen
papas viajeros, papas que son pastores de la Iglesia Universal y que por tanto tiene sentido el que puedan acercarse al pueblo católico en cualquier parte del mundo, ¿no? Vemos ahora ya la procesión de entrada, que vemos al cardenal Bertone, al arzobispo de Nueva York, y detrás ya vemos con 2 diáconos por delante, vemos al Santo Padre bendiciendo a todos los presentes. Hay una cosa curiosa, Manuel, que las casullas que se utilizan hoy los sacerdotes son las mismas que utilizaron durante el último viaje de Juan Pablo II. Y después que han fabricado 500 copones para la distribución de la Eucaristía, que llevan un membrete, llevan un recordatorio de este viaje pontificio, del 8º viaje pontificio, y que luego el Papa ha querido que esto sea un regalo para las distintas parroquias americanas, como un recuerdo de estos días. De estos días, de esta visita. Pues es un gesto muy hermoso y que servirá para que en el momento central de la vida de las comunidades cristianas en las distintas parroquias puedan recordar este viaje. Vemos con qué entusiasmo los religiosos y los sacerdotes reciben al Santo Padre y quieren saludarle, y como no, siempre no puede faltar en un viaje del Papa la imagen de una religiosa haciendo una foto. Eso es algo permanente, ¿no? Pero impresiona, porque esto no es Roma, no es Polonia, es el pueblo americano el que se vuelca así con este entusiasmo ante la venida, ante la llegada del Santo Padre, tener el pastor cerca, demostrarle también su cercanía, su adhesión. Han sido encuentros multitudinarios con el Papa. La misa, por ejemplo, que se ha hecho en el Estadio Nacional de Béisbol con 47.000 personas en el estadio, ha sido una cosa impresionante. Esta otra celebración dentro de la catedral, esta catedral tiene un aforo de unas 2.500 personas, por ejemplo. Y en las calles también se ven banderas vaticanas, banderas que están saludando al Papa mientras hace el recorrido desde su residencia hasta los lugares donde se encuentra con la gente, donde están los actos programados. Hemos podido ver pues distintos hábitos que son el signo visible de los distintos carismas en la rica vida religiosa de la Iglesia, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues siempre llama la atención ese hábito de las misioneras de la caridad, de las hijas de Teresa de Calcuta, de la Beata Teresa de Calcuta, o también de otras muchas congregaciones religiosas, tanto masculinas como femeninas, que se han citado esta mañana, porque en Estados Unidos, en Nueva York, ahora mismo es en la mañana y hora española pues en esta tarde, ¿no? Con un canto de entrada de esta celebración que es un canto pascual lleno de alegría, de gozo, canto glorioso. Qué mejor canto para recibir en la Catedral de San Patricio de Nueva York a el sucesor de Pedro, al vicario de Cristo en la tierra, Benedicto XVI. De comunicación han tenido que consultar a expertos en liturgia porque no estaban puestos al día en todos, porque toda la música, por ejemplo, que va acompañando en estas celebraciones, en todo esto, pues estaban como esperando qué va a suceder, ¿no? Claro. Y ha sido asombroso también el cuidado que se tiene en todas estas celebraciones.
Hemos visto un emotivo canto de Panis Angelicum, por ejemplo, de Plácido Domingo en la celebración del día jueves. Sopranos, coros de gospel. Una manifestación distinta. El otro viaje internacional que hizo el Papa, que fue a Brasil, pues una manifestación distinta, aunque estamos en el mismo continente americano, sí. El norte y el sur tienen unas características de expresión muy diferentes. Efectivamente, sí. Y decíamos es la riqueza de la Iglesia, también esa variedad cultural, como una misma liturgia, y en cambio todo lo que componen los elementos variables de la liturgia, cómo pueden cambiar de un sitio a otro en virtud de esa riqueza cultural, ¿no? El estilo del canto, el tipo de ritmo, de movimiento, ¿no? Pues aquí se ha visto mucho la influencia de la comunidad hispana, que tiene un porcentaje muy alto dentro de los católicos norteamericanos. Además de la influencia la afroamericana, que es, característica de este pueblo. También una influencia asiática. Es decir, es un pueblo muy variopinto el americano, y claro, se expresa también de esa manera, ¿no? Con sus culturas, con sus maneras de ser, de cantar, de rezar. Decía Sara Betty esa importante presencia de los norteamericanos, estadounidenses, los estadounidenses de origen y de habla hispana, de habla española. Tan importante es que el obispo auxiliar de Nueva York, Francisco González, es un soriano, es un español, y vamos a tener la oportunidad, una vez terminada esta visita de Benedicto XVI, el lunes que viene, en el espejo de la cadena COPE, de entrevistarle al obispo auxiliar de Nueva York, que está aquí presente en la concelebración, y que él pueda hacernos esta valoración de lo que ha sido toda la visita, también desde la perspectiva de un español y desde la perspectiva de un obispo que en Nueva York tiene como misión principal, como encomienda principal por parte del arzobispo, la atención a la comunidad hispana, ¿no? Vemos que el Santo Padre ya se dirige a la sede después de haber incensado el altar. Sabemos que en la liturgia eucarística el altar es durante toda la celebración, del principio al fin, el lugar que representa a Cristo, y por eso esa incensación al principio y después al comienzo de la liturgia eucarística en el ofertorio. Ahora comenzará el saludo del Santo Padre en el nombre de las tres personas de la Santísima Trinidad. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Peace be with you. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, la paz esté con vosotros. Ahora el cardenal arzobispo de Nueva York va a dirigir al Santo Padre un saludo de bienvenida. Most Holy Father, welcome to St. Patrick's Cathedral. Carissimo Santo Padre, benvenuto. Queridísimo Santo Padre, bienvenido a la Catedral de San Patricio. No es solamente el cardenal arzobispo de Nueva York el que le da la bienvenida al Santo Padre, sino toda la comunidad eclesial reunida en esta catedral. El Santo Padre ha tenido que levantarse por lo efusivo del aplauso, solamente por decirle al Papa, bienvenido a San Patricio.
La pietra angolare di questo edificio fu posto nel 1857. Este edificio ha sido edificado, dice, levantado en 1857 por el arzobispo de Nueva York. Da allora la cattedrale di Y San desde entonces la Catedral de San Patricio è rimasta un centro spirituale se ha convertido desde entonces en un centro espiritual de la Archidiócesis de Nueva York. Esta catedral, erigida por Joseph Unges, un lugar de oración amada confini della città attraverso le nazioni, y que se extiende a todos los confines de la ciudad cresce. y que crece continuamente. Fue construida con el sostén de los pobres. In parishes of the Archdiocese in 35 languages every Sunday and Holy Day. And all of this is reflected here in La St. Patrick's, Eucaristía se ofrece en muchísimas lenguas durante los días de fiesta. each year in the native languages Gente of que acude y que llena la catedral. and visitors from Europe, Asia, Africa, Oceania, and the Americas. It is most fitting Provenientes de todos los continentes que van a la Catedral San Patricio a oír misa en distintas lenguas. that you, most Holy Father, identify and brilliantly proclaim in your most recent encyclical letter, Saved by Hope, the setting, namely, of prayer. For we are bishops, priests, deacons, and men and women in consecrated life of Greater New York and all 195 dioceses and archdioceses of this beloved nation, called by the divine Savior to announce and live the gospel, to guide the faithful in justice and charity, and to lead them in prayer. We count ourselves truly blessed to be here with you, our Supreme Shepherd, to pray the Mass with you and to hear from you what we must strive to be and do if we are to fulfill the vocation of hope, which we most willingly committed ourselves to at our ordination and religious profession. Most Holy Father, you know our weaknesses and our strengths. You know our joys and our sorrows. You know our victories and our defeats. Querido Santo Padre, Di gioia ad avere il successore di Pietro tenemos una gran alegría de tener al sucesor de Pedro que nos confirmará en la fe, e nel servizio del popolo di Dio. en el servicio al pueblo de Dios, Together, pledge to you our loyalty. a todos los religiosos y sacerdotes. Never a day will pass A usted le decimos nuestra fidelidad a Cristo. Never a day will pass that we will fail to speak to the Savior and His Mother Mary of your needs and your hopes for the church and the world. No pasa un día sin que nosotros nos dirijamos a la Virgen María, On the occasion of que es la esperanza del to mundo. our native land, we make it with a fervor that is especially deep and a gratitude that is especially Su visita entre nosotros, honored. That you begin estamos your fourth year agradecidos of Rome and shepherd of the Church Universal. por esta presencia suya. Please know that as your loyal Hoy que celebra el tercer aniversario como sucesor de Pedro, you every grace, blessing, and happiness throughout the year. nosotros les deseamos todas las bendiciones de alegría, de serenidad. On the occasion of your third anniversary Felicitaciones en este tercer aniversario after the church. en la sede de Pedro como pastor de la Iglesia Universal.
Beatissime Pater ad multos annos viva. Ha terminado el arzobispo de Nueva York con un saludo en latín, diciéndole: Beatísimo Santísimo Padre, muchísimos años de vida, viva, viva, viva. Y le regala este cáliz en recuerdo del tercer año de pontificado de Benedicto XVI. Y él lo deja, el Papa, lo deja aquí en la Catedral de San Patricio. Realmente estamos en Estados Unidos porque el regalo se hace muchas veces, este tipo de regalo o de entrega, pero la manera de enseñarlo como si estuviera en un partido de béisbol solamente se le ocurre a un arzobispo estadounidense. Y que son mucho más espontáneos. Efectivamente, sí. Y ahora ya va a dar comienzo la verdad que los ritos de entrada. Las cámaras nos muestran unas imágenes preciosas de esta catedral. Efectivamente, sí, inmensa. Queridos amigos del Señor, con gran alegría celebramos el santo sacrificio de la misa con vosotros, aquí en la ciudad de Nueva York, en esta maravillosa catedral, en la Arquidiócesis de Nueva York. Que estar unidos juntos en oración nos renueve en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, para prepararnos a celebrar los santos misterios. Y ahora el Papa invita a reconocer los pecados. And I ask Blessed Mary, ever Virgin, and the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Y ahora terminada esta oración del rito penitencial, de los ritos iniciales de la Santa Misa, este magnífico coro entona el canto del Gloria. El Señor ten piedad, perdón. Ni fuerza expresiva a este joven religioso a la hora de entonar el Kyrie eleison. Verdaderamente este joven miembro del coro. Y ahora sí, es el mismo Santo Padre el que entona el inicio del Gloria.
magnífico, realmente Gloria. Hemos dejado que lo oigan por completo sin hacer ninguna interrupción, que luego nuestros televidentes se nos quejan de que hablamos demasiado. Y ahora ya la oración colecta. God our Father, may your church always be your holy people. United as you are one with the Son and the Holy Spirit. Que tu iglesia, tu santo pueblo, unido como tú estás con el Padre y el Espíritu Santo, sea la iglesia un signo de tu unidad, que crece en la perfección de tu amor por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Y ahora damos comienzo a la liturgia de la palabra. Vamos a escuchar las lecturas. La primera lectura, además, la vamos a escuchar, se va a proclamar desde la Catedral de San Patricio en la lengua española. Vemos que se acerca la religiosa que va a hacer la lectura y ahora sube al ambón. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que, separándose, se fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos y hombres temerosos de Dios, venidos de todas las naciones de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se reunió y quedó asombrada al oír a los apóstoles hablar, cada uno en su lengua propia. Asombrados y admirados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y del Ponto. Hay hombres provenientes de Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros romanos, judíos y hombres no judíos que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes. Y sin embargo, todos los oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar el canto del Salmo 104. Señor, envía tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Vemos que es otra religiosa la que va a entonar el Salmo. Lord, send out your Spirit y repuebla la faz de la tierra. Manera de unir las dos lenguas, la inglesa y la española, en el mismo versículo de la misma antífona del Salmo, la primera parte en inglés y la segunda en castellano. Bless the Lord, oh my soul, oh Lord my God, you
Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Señor, envía tu Espíritu y reprueba la faz de la tierra. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Con qué sentimiento, con qué fuerza se está celebrando esta liturgia eucarística, que vemos como esta religiosa está entonando el salmo responsorial prácticamente sin leerlo y con una voz bellísima. Ahora la tercera estrofa del salmo, todas ellas aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y le atrapan, abres tus manos y se sacian de bienes. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y repueblas la faz de la tierra. Y ya terminado el salmo responsorial, va a ser proclamada la segunda lectura, que va a ser una lectura de la carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 12. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, no one can say, Por eso os hago saber que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús, como tampoco nadie puede decir, Jesús es Señor, si no está movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa todas las cosas en todos. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido un único espíritu en el bautismo, a fin de formar un solo cuerpo. Ha sido proclamada esta lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que es la lectura siempre referente de la eclesiología de los carismas, ¿no? La Iglesia es un solo cuerpo, pero con diversidad de dones. Nosotros estamos presenciando una celebración eucarística presidida por quien es la cabeza en nombre de Cristo, cabeza de la Iglesia, que es Pedro, y precisamente una celebración en la que están representados estos distintos carismas, estos distintos miembros del cuerpo de Cristo,
en la vocación religiosa que son los distintos carismas religiosos. Es decir, lo que acabamos de escuchar en la carta de San Pablo a los Corintios es algo que se realiza de un modo solemnísimo y realísimo en esta celebración que estamos siguiendo desde Popular Televisión. Ahora será la proclamación del Evangelio después del Aleluya del tiempo de Pascua y después tendremos ocasión de escuchar la homilía del Santo Padre. Evangelio de San Juan en el capítulo 15. Vemos al diácono que se acerca con el incensario